Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían de qué hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Buenos días. Me alegro veros en esta mañana nuevamente a cara descubierta y poder ser de ayuda y de bendición. Seguimos orando por el pastor Salvori para que el Señor lo siga levantando y pueda finalizar todo este proceso y pronto pueda estar aquí entre vosotros nuevamente. Pero mientras tanto, pues tanto yo como los hermanos que desde Salou estamos viniendo, pues con mucho gozo os enviamos saludos y compartimos los dones que el Señor nos da para bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Pues hemos estado leyendo y cantando también. Gracias por escoger estas canciones, porque nos ayudan a pensar, a considerar acerca de la gloria de Dios. Esa gloria que en ese día se manifestó, tal y como hemos estado leyendo, y que de hecho ya se había manifestado en los tiempos de Moisés. Pero aquí hay nuevamente una manifestación gloriosa de Dios, y yo quisiera que enfocáramos en esta mañana este tema pensando sobre todo en la oración. Hemos estado levantando algunas oraciones, hemos estado diciendo que nos podemos acercar con confianza al Señor, porque Él ahora es nuestro Padre. Y si en este momento o más tarde en este vídeo hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesús en su vida, pues lo invitamos a hacerlo para que Dios pueda venir a ser su Padre Celestial y pueda ser transformado por ese poder de Dios. Estaba pensando en estos días, mientras el Señor me daba esta palabra, en la última vez que estuve aquí, y esa vez estábamos meditando en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, una de las veces que vine, no la última. Pero sí, en la penúltima estuvimos meditando en el libro de Apocalipsis, y en una de las escenas finales aparece la iglesia, la novia del Señor, y dice que se le concede que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y aquí encontramos, qué curioso, ¿verdad?, a Jesús, que dice que sus vestiduras resplandecían. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros, compartir su gloria. Compartir su gloria. Así es que quiero que pensemos en algunas cosas de este pasaje, y sobre todo porque algunos aspectos generales ya los conocemos probablemente y los hayamos visto y los hayamos leído, pero quisiera que al mismo tiempo que consideramos algunos aspectos generales, que podamos ver lo que el Señor nos quiere decir con respecto a la oración.
Me llama la atención, en primer lugar, que los discípulos tenían tanto miedo. Y me imagino que el momento debía ser, si nosotros estuviéramos allí también, debía ser algo en un sentido terrorífico, porque probablemente pensaran que iban a morir allí en ese momento. Pero vamos un momento aquí al texto. Es tan importante que los evangelistas y algunos de los apóstoles en algún momento lo mencionan. Aquí estamos leyendo en Marcos, pero si lees en Mateo capítulo 17, encuentras el mismo pasaje. Si leas en Lucas capítulo 9, encuentras el mismo pasaje. Y aún más tarde, Pedro y Juan mencionan en sus cartas, en sus epístolas, nos siguen diciendo que el Señor se manifestó delante de ellos. Dice Pedro en el capítulo 1 de su segunda carta: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. También, si lees la primera carta que escribe el apóstol Juan, también habla de esa manifestación gloriosa y cómo Dios es luz, porque vieron aquella luz que los dejó marcados para toda su vida. Porque el Señor cogió a aquellos discípulos y se los llevó. Él tenía costumbre de ir a orar solo, pero también ir a orar con sus discípulos, y era un momento tan importante que Él quería que estuviera con ellos. Y quiere que nos acostumbremos y que vayamos considerando al Señor en todo lo que Él es. Y quisiera ponerle un título a esta meditación, a este sermón, que sería la presencia de Dios en la tierra. La presencia de Dios en la tierra. Los discípulos pudieron ver a Dios manifestado en carne, como dice también el apóstol Juan. Él se manifiesta en todo su esplendor, en toda su gloria, y ellos quedan anonadados. No saben qué hacer y no saben lo que dicen, porque cuando aquí los evangelistas relatan ese episodio, dice que Pedro decía esas cosas porque tenía miedo y no sabía bien. Pedro siempre habla de más. siempre en muchas ocasiones está metiendo la pata. Y justo, precisamente, si leemos un poco la cronología, encontramos este momento glorioso justo después de una metedura de pata, como fue la de decirle, primero decir que eso no lo era, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero luego, poco más tarde, dice, no, nada de esto te acontezca. Y el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero parece que las ganas de hablar no se le habían quitado del todo. Así que se encuentran en este episodio, y lo primero que quiero que veamos aquí es que al considerar que estamos orando, cómo nos dirigimos al Padre, y sabiendo que lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, es que Jesús es mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Yo creo que ese momento era tan grande que podemos pensar un poco en ello, pero si no estamos allí, más tarde el apóstol Pablo les dice a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos según el poder que hay en nosotros. Ese poder que deriva de Él, ese poder que cuando nos acercamos a Él en oración tenemos que pensar en eso. Jesús en ese momento, delante de sus discípulos, se transforma. Aquí la palabra que se utiliza en el griego es metamorfo, de la cual deriva la palabra que nosotros usamos, metamorfosis, como esa oruga que se transforma en una mariposa. Jesús se metamorfoseó delante de Juan, de Jacobo, de Pedro, y sus vestiduras comenzaron a resplandecer de tal manera que prácticamente tuvieron que taparse los ojos. Algunos de los evangelistas aquí, especialmente Marcos, yo creo que él, porque trabajaba con la gente más sencilla, probablemente trabajara con gente que se dedicaba a limpiar los vestidos, a blanquearlos si fuera necesario para tapar las diferentes manchas que uno pues comiendo o haciendo lo que sea, y entonces los llevaba allí y quedaban blancos. Pero insiste aquí Marcos diciendo, estaban tan blancos aquellos vestidos que ningún lavador, ningún profesional de la tierra sería capaz de hacerlos tan blancos. ¿Y por qué quiere decir esto aquí Marcos? Porque quiere apuntar que aquello era un hecho sobrenatural. Y esta es la segunda cosa en la que quiero que nos centremos. Cuando nos acercamos al Señor en oración, en primer lugar, tenemos que pensar que Él tiene todo el poder para hacer las cosas. El Señor Jesús se muestra de esta forma gloriosa, como más adelante también en el libro de Apocalipsis se muestra con estas vestiduras resplandecientes, la cual, como más tarde hemos visto, también compartirá con nosotros su iglesia. Se muestra con poder. En el capítulo 19 de Apocalipsis, en el cual estuvimos pensando, dice: aleluya, demos gracias a Dios porque el Dios Todopoderoso reina. Es en ese Dios Todopoderoso en el cual quiero que pensemos y meditemos en esta mañana, y que lo hagas tú en tu casa cuando te dirijas en oración. La palabra aquí, todopoderoso, en el griego es pantocrator. Y en un sentido nos recuerda a las figuras que en las iglesias católicas durante mucho tiempo, o algunas de ellas, se ha querido representar al Jesucristo todopoderoso, grande y terrible, porque tiene un aspecto que es terrible, de manera que era tan difícil de acercarse a Él que tienen que poner una figura al lado, la figura de la madre, a través de la cual uno puede acercarse, y entonces ella va y habla con aquel ser tan horrible, al cual no podemos dirigirnos así a la ligera. Tiene que ser la mamá que decir: venga, hijo Jesús, escucha lo que estos muchachos y muchachas te están pidiendo. Cuando, como estábamos diciendo, tenemos la puerta abierta para acercarnos a Jesús con naturalidad. Ese aspecto de Todopoderoso es para que pensemos que Jesús, juntamente con el Padre y a través del Espíritu Santo, tiene el poder para hacer cualquier cosa. Eso es a lo que tenemos que llegar a pensar.
que ese Todopoderoso es el que tiene todo el poder. Como decía un predicador, todo es todo, sencillamente. No podemos sacar nada de ahí. Dios lo abarca todo y Dios lo puede hacer todo. Por tanto, tenemos que acercarnos a Él de esta manera. La segunda cosa en la que quiero que pensemos en esta mañana es que cuando en aquel momento tan impresionante, insisto nuevamente, el cielo y la tierra se unen, de repente es como, permitidme la ilustración, como si se abriera una puerta y de repente salen allí del cielo, salen Moisés y Elías, traspasan el umbral celestial y comienzan a conversar allí tranquilamente con Jesús, porque obviamente ya se conocían. Juan también en su evangelio dice que él ya estaba desde el principio. Y Moisés y Elías pues ya se conocían porque se habían visto espiritualmente. Y comienzan a hablar, se unen allí todo lo que es la palabra de Dios en sus diferentes fases de revelación. Los mandamientos, la ley, Moisés, más tarde los profetas, se unen con la palabra encarnada y comienzan a hablar y a hacer gestiones para su pronta partida. Y mientras tanto, allí están Pedro, Juan y Jacobo, con la boca así abierta, que no saben qué hacer ni qué decir, y de repente sale Pedro y dice: esto es fantástico, esto es maravilloso, si nos permitís os vamos a fabricar a vosotros 3 enramadas, a ver si os ponéis allí dentro y nosotros nos escondemos por algún lado, porque tenemos mucho miedo. No lo dijeron así directamente, pero dice la palabra, aquí Marcos está apuntando que decía estas cosas porque no sabía qué decir y tenía miedo. Nos recuerda esto cuando Moisés se reunía con el Señor en el tabernáculo. O cuando todavía no habían construido el tabernáculo, pero había otra pequeña tienda de reunión donde él entraba y dice que hablaba con Dios cara a cara, pero que era tan fuerte la presencia de Dios en aquel momento que cuando salía no solamente sus vestidos, sino que su cara estaba resplandeciendo. Y tenían miedo y se tenía que poner un velo delante de su cara durante todo el tiempo que le durara ese resplandor en su rostro. Y yo creo que aquí estos 3 apóstoles están viendo todo esto y no saben qué hacer, no saben dónde meterse. Y lo que más que llegan a ocurrírsele es que si nosotros no nos podemos meter en algún sitio, que se metan ellos. Y así no tenemos que estar sufriendo de esta manera. Pero la realidad es, como estaba diciendo antes, que aquí el cielo y la tierra se unen. Y que nosotros, cuando vamos en oración delante de su presencia, también están ocurriendo estas cosas. Porque Dios, nosotros nos acercamos a Dios, pero Dios se acerca a nosotros. Y no solamente porque no es lo propio, vamos a decirlo así. No vamos a estar hablando con Moisés y con Elías. Vamos a estar hablando con Dios el Padre, porque Él ha venido a ser ahora nuestro Padre. Dice nuevamente Juan: mas a todos aquellos que le recibieron, les ha dado el derecho, la potestad de llegar a ser
hechos hijos de Dios. Y ya esto no de carne ni de sangre, sino por el Espíritu. De manera que podemos acercarnos a nuestro Padre con naturalidad y Él se acerca a nosotros, de manera que el cielo y la tierra se vuelven a unir en oración. No solamente, como apuntaba alguien en una ocasión, nos podemos dirigir a cualquier parte del mundo en oración, sino que además podemos llegar hasta el mismo cielo de rodillas. Así es que acerquémonos confiadamente, como decía antes, confiadamente delante del Señor a través de la oración y hacer que el cielo y la tierra se unan nuevamente. Eso solamente ocurría en ocasiones contadas en aquel momento, como cuando con el nacimiento de Jesús llega una corte celestial. De repente se vuelve a abrir la puerta, el telón que separa entre el cielo y la tierra, y un montón de ángeles llegan y comienzan a entonar cánticos, porque el príncipe, el rey de reyes y el señor de señores había venido a la tierra a nacer como cualquier ser humano. Ahora nosotros nos podemos acercar y hacerlo con confianza. Cualquier pensamiento nos podía venir o les podía venir a ellos en aquella ocasión y decir, y además con lo que vendría después, pero bueno, vamos poco a poco. Cuando el Señor nos dice, como por ejemplo en Jeremías capítulo 29, en el versículo 11, yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces venimos con tanto temor y es tan sobrecogedora la ocasión que quisiéramos salir corriendo. Pero el Señor quiere que vayamos con confianza delante de Él, considerando tan grande privilegio de podernos acercar a Él. La tercera cosa que quiero que veamos es cómo esa gloria de Dios los envuelve. Mientras Pedro todavía está hablando, parece, de repente hay una gran nube. Aquí dice Marcos que los cubre, lo ensombrece todo, pero los demás evangelistas también apuntan que esa gloria no solamente estaba por arriba, estaba por abajo también. Había una nube que comenzaba a cubrir no solamente su cabeza, sino que estaba cubriendo sus pies y empezaba a subir. Eso también debía recordarles la gloria de Dios cuando se manifestaba en el tabernáculo. Esa columna de nube que los estaba guiando cuando paraban, esa columna de repente se ponía, digamos, en forma vertical y comenzaba a descender y se metía dentro del tabernáculo. Envolvía el tabernáculo y aún, por ejemplo, cuando se inauguró el templo que construyó Salomón, también esa nube se manifestó y tuvieron que parar y dejar de hacer sus servicios porque la gloria de Dios los envolvía. En ese momento, en más de una ocasión en la palabra de Dios encontramos que dice que nadie puede ver la gloria de Dios y sobrevivir, aunque algunos de ellos lo hicieron. Los padres de Sansón dijeron, vamos a morir porque hemos visto a Dios, pero él dijo, no, todo esto es por causa del hijo que vais a tener. Y yo me imagino allí a Pedro, a Juan y a Jacobo, que ya solamente les faltaba esto ya para terminar. Esa nube que los estaba cubriendo sus cabezas y que poco a poco estaba
cubriendo sus cuerpos. Se tiran al suelo, esto creo que lo apunta Mateo, se postran delante del Señor y en ese momento se oye una voz. No sé si Pedro había terminado de hablar o en ese momento se calla. A veces el Señor nos tiene que callar. Nos tiene que decir, cierra la boca y escucha, porque tengo algo que decirte. Cuando nos acercamos al Señor en oración, tenemos que pensar no solamente en lo que queremos decir, sino que tenemos que pensar en la oración como una conversación. Estamos conversando con Dios, no es un monólogo. Estás hablando con Dios, dale oportunidad para que te responda. Abre tus oídos, toma la palabra, deja que te hable y que te responda lo que te quiere decir en ese momento. O a veces será un silencio porque tienes que esperar y tienes que ver las cosas por ti mismo. Pero lo importante aquí en todo esto es, en lo que quiero insistir, es que Dios está allí y su gloria los envuelve. Y cuando estamos delante de la presencia de Dios en oración, su gloria también está allí. Nosotros venimos a ser ese tabernáculo. Como iglesia y como personas venimos a ser la habitación de Dios, en la cual la gloria de Dios está. Y no tenemos que tener miedo. Aunque sí dice la palabra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero ese temor es un respeto, es una reverencia, no es un terror o un pavor, es la presencia de Dios en nosotros. Y la última cosa que quiero que veamos en esta mañana, considerando en la oración, la cual ya introduje un poco, es que ellos escucharon la voz de Dios. El Señor, no solamente en el día del bautismo, sino nuevamente aquí, se vuelve a escuchar la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, y a Él tenéis que escuchar. Por eso decía antes, no sé si fue en ese momento, que Él está diciendo, tú Pedro, cállate, no te queremos oír a ti, a quien tenemos que escuchar, a quien tenéis que escuchar es a Jesús, sus palabras, repetirlas, y las que el Espíritu Santo os irá enseñando y os irá revelando después de su partida. Por tanto, callemos más, como dice ese proverbio árabe, Dios nos dio 2 ojos, nos dio 2 oídos y nos dio una boca, para que miremos y escuchemos por lo menos el doble de lo que hablamos. Y aquí el Señor les está diciendo, escuchadle a Él, escuchad todo lo que os está diciendo. No hace mucho, volviendo otra vez un poco atrás, Pedro y Jesús tuvieron 2 conversaciones muy fuertes, una reveladora y la otra de reprensión. Escuchar lo que Jesús os está diciendo, porque pronto va a suceder. Cuando bajaron del monte prácticamente después de esa preparación para su partida, Jesús se dirige a Jerusalén para hacer lo que debía hacer. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos su palabra, no solamente Señor, dime, dame, aunque también le podemos alabar y le podemos adorar, pero paremos un momento para escucharle, insisto, y después vamos a seguir con nuestro día a día, pero ya preparados, fortalecidos
y si hemos recibido una respuesta del Señor, todavía más. Ellos se tiraron al suelo después de escuchar aquella voz, si no lo estaban ya, cerraron sus ojos. Señor, perdónanos, no nos mates. Yo no sé cuántas cosas vendrían en su cabeza en ese momento, pero de momento, segundos más tarde, no se oye nada. Y poco a poco van abriendo sus ojos y van comprobando que todavía están allí, que sus manos, el suelo sigue siendo suelo y no ven a nadie más sino a Jesús con ellos. Qué bueno que después de todas estas cosas siempre nos queda Jesús. Jesús siempre está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí estaba Jesús con ellos. Así es que no era la muerte lo que el Señor les había venido a traer en ese día. Era mostrarles su gloria y prepararlos para las cosas que tendrían que venir después. Los 3 apóstoles cuentan esto más tarde y aún les dice Jesús, no se lo contéis a nadie de momento hasta que no haya resucitado, pero después lo hacen. Ellos tuvieron que sufrir martirios, destierros, tantas cosas, pero permanecieron fuertes hasta el día que el Señor los mandó a su presencia. Así es que voy a concluir esta meditación, este sermón en esta mañana, con 4 cosas con las que quiero que te quedes. Cuando vemos a Jesús diferente, también después nosotros somos diferentes. Como esa aparición. Después también pensar que después de esa gloria venía la cruz. El Señor marchó más decidido hacia la cruz y nosotros tenemos que estar decididos a hacer su voluntad. La tercera cosa es que nos impregnemos de su presencia, que pudiéramos salir con nuestro rostro resplandeciente también después de haber tenido ese tiempo de oración. Y en cuarto lugar, ¿cuántas veces nos tendrá que hacer callar Dios para que le escuchemos a Él? Que el Señor nos bendiga y guarde esta palabra en nuestros corazones.